La historia empieza con un bebé preguntando dónde se encontraba, pronto escucha la voz de una mujer llamando él y la mujer le da la bienvenida al mundo como su hijo. Él no tenía idea de lo que pasaba. El tiempo pasó y la madre del chico le llamó Eli, a modo de broma hacia su hijo y en un acto de cariño de la madre, pero el chico le dice que no le llamara así o no le hablaría más a su madre. Esto hirió los sentimientos de la madre, e hizo una escena para que su hijo aceptara que lo llamara así. La madre le mostraba cariño, pero más tarde él dice que cuando está con su madre se relajaba demasiado. Él dice que ya había vivido 7 años allí, no conoce la razón, pero aún conservaba los recuerdos de su vida anterior. En su vida pasada perdió a sus padres en la juventud y tuvo una vida más ocupada que los de su edad. Se preguntaba si viviría felizmente después de pagar todo. Al prota se le dificulta ser estudiante y ganar dinero al mismo tiempo. Uno de sus trabajos fue ser programmer. Al ganar el premio fue capaz de ganar dinero fácilmente, así que era la mejor manera de ganar dinero. Lo era hasta que, un día una compañera de clase descubre la identidad del prota que ocultaba para ser un programmer. Todos en su clase estaban impactados, como era Prousebel, que el perdedor de Kim Jong-un sería Lee Jung-geok. A partir de ese día empezó a recibir más atención en la escuela. Él quería ser discreto. La razón por la que se hizo un programmer fue porque quería ahorrar dinero rápidamente, pero la chica que descubrió al prota, Miji, se acerca a él para pedirle una disculpa porque por su culpa lo descubrieron, pero el prota le quita toda la culpa de encima. Ella le preparó comida como disculpa. El prota pensó que por fin tendría su final romántico, pero nada más lejos de la realidad. Antes de morir, el prota confesó que en su próxima vida quería renacer rico y vivir feliz. El prota se encontraba ahora en un mundo que seguía un sistema feudal similar a la Edad Media, con rangos y clases, magos, caballeros, sacerdotes, pero lo mejor de todo es que tenía una mamá, y era un maga que dominó la tercera clase a una edad joven. Ella perdió temprano a su esposo y por eso el prota, su hijo, era su más grande tesoro. Para cumplir sus expectativas, el prota entrenó duro. A la edad de 7 años pudo dominar la segunda clase, aunque estaba limitado por la cantidad de magia. Él creía que llegaría a la siguiente clase en 3 años. Un día al mes la mamá del prota iba a la gran aldea a vender hojas de té de riseto, pero esa vez el prota le dice que quería ir con ella. Ella se negaba por los peligros que podía haber allí. El prota aún no le había dicho que podía usar magia, necesitaba estudiar rápido y dominar la siguiente clase. Él quería ser el mejor y más rico mago del continente para vivir feliz con su mamá. Al final ella accede a llevarlo. En el camino a la aldea él le da un flor a su madre que podía usar como medicina herbal. Lo había leído en un libro, y su madre le dice que era muy inteligente y se podía convertir en un gran mago. Ellos se sentaban a descansar un rato, pero justo ahí, el prota se percata que se acercaban orcos, se los querían comer. Su madre se preocupaba que el prota se quedara traumatizado por eso, pero el prota tan solo estaba más emocionado. Así que ella quería que se calme y le repite que prometió que no serían capaces de tocarlo. Utilizando su técnica bola de fuego, la mamá incineró a los 3 orcos fácilmente. El prota tan solo sentía admiración por su madre. Después de mucho recorrido por fin llegaban a la ciudad llamada Bansark. El prota pensaba que ese sería el lugar donde daría sus primeros pasos como persona rica. Ellos llegan a la tienda de Tibel y descubrimos que la mamá se llama Silfir. Ella presenta al prota con el dueño, pero él se sorprendió por sus ojos, se sentía como si lo estuviera evaluando. Silfir le entrega las hojas de riseto sin ningún problema, logran llegar a un trato, y el prota y su madre se van de la tienda, pero el dueño se queda pensando que el prota se convertirá en una gran persona en el futuro. Después de ahí ellos se dirigen a la Torre de Magos a vender piedras de maná, una piedra que permite a cualquiera usar maná. En dicha torre se pueden conseguir grimorios de 9ª clase, incluso de 10ª clase, pero actualmente el mago de más alto rango era de 9ª. Cuando llegan a la torre los atendió el maestro Vice. Como intuye que es su hijo, él hace lo propio, le presenta a su hijo Hedrick. Tenía 12 años y llegó a la primera clase, y le pide que haga una demostración, una bola de energía. Él quería usarlo para poder conquistar a la mamá, pero el prota, lleno de rabia y celos, dice que también podía hacer un rayo de energía. Él hace una descarga de energía que hace que su madre se sorprenda, pero cuando su madre lo estaba felicitando, llega el maestro preguntando quién había hecho lo anterior. Un mago de 7ª clase. Él le dice al prota que poseía unos ojos impropios de su edad. El mago se lleva al prota a una habitación. Él le pregunta sobre el método del prota para lograr lo que hizo, pero el prota le dice que no es idiota, no creyera que tendría una técnica como esa a cambio de nada. Él le ofrece darle 10.000 de oro, pero él quería un libro de magia de clase 8 y 9, y una piedra de maná. Con eso sería suficiente. El mago no tenía idea por qué pediría eso,
pero al final cierran el trato. El prota le pide al mago que mantuviera en secreto lo que allí pasó. Después de regresar a casa, su madre le preguntó cómo aprendió a usar magia. El prota dice que las fórmulas mágicas eran como las matemáticas, en su vida anterior el estudio para entrar en una buena universidad, pero lo que más se le daba eran las matemáticas, pero no le podía enseñar a su madre eso, por lo que le dio una fórmula mágica modificada. Ella le dice a su hijo que es un genio. Así pasaron 2 años, su madre se convirtió en una maga de 4ª clase, y se mudaron cerca de la torre de Bansark, pero en su camino de trayecto tuvieron un encuentro inesperado. Descubrieron a 2 chicas capturadas por un grupo de mercaderes de esclavos. Su madre no era de las personas que pase de largo eso, entonces sin decir nada las ayudaron a liberarlas. Querían encontrar a sus familias, pero como no lo hicieron, su madre dijo que se podían quedar con ellos. En su nueva casa el prota ayudaba a Serena, una de ellas, a entrenar su magia, y por lo visto ella mejoró mucho en corto tiempo. El tiempo había pasado y ahora el prota tenía 12 años. Kani y la otra chica a la que salvaron estaban aprendiendo esgrima. Kane tenía la misma edad del prota, Serena era 2 años mayor que él. Ellas fueron aisladas del mundo exterior, pero se estaban adaptando bien a su vida actual. El prota sentía un alivio en que ambas se sintieran bien. De pronto llega su madre y dice que ayer dominó la 5ª clase. Ella solo le agradeció al prota, y a él se le ocurrió que para celebrar, fueron a ver al maestro de la torre. La razón de su visita era que el prota quería mostrarle su invento al viejo, una piedra mágica. A diferencia de una piedra de mana, no se puede utilizar después de unos años. Esta se puede cargar en 3 días y se puede utilizar 10 veces. El viejo pregunta qué era lo que quería. El prota dice que a cambio de entregar los derechos de producción y venta de las piedras, su familia debía recibir protección, además de conseguirle libros de habilidades de magia y espada. Quería tener unas vacaciones de lujo con su familia. Él solo quería proteger esa paz. Por último, el prota le pide un libro de producción de golems. 4 años después, unos cazadores encontraron la casa del inventor de la piedra mágica, pero el prota ya se había dado cuenta de su existencia y con ayuda de sus golems de combate se encargan del trabajo. Desde que pidió el libro, él se dedicó a la producción de golems completamente. Aunque ahora podían desempeñar diferentes funciones, aún estaban lejos de su objetivo. Al día siguiente, la madre del prota estaba practicando. El prota llega diciéndole que fueran a desayunar, pero ella quería seguir trabajando duro. El prota se daba cuenta que su madre no estaba actuando normal. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces el prota le enseña la respiración hipogástrica, un método que sirve para enfocar la conciencia. Después de dominar esa respiración, la concentración aumenta. El mana de su madre se reúne cerca de ella. Podía sentir cómo su magia estaba creciendo en su interior. Ella quería ser más fuerte para él y para crear un ambiente mejor para él. Ella podía sentir una energía diferente, y su fuerza se multiplica. Ella al fin pudo lograr controlar su fuego. Sonriendo, ella dice que con eso podía convertirse en una mago de 6ª clase. El prota se pregunta si puede encontrar una pista para pasar al siguiente nivel como mamá. El prota pensaba en que crear al golem más fuerte del continente no era fácil. Crear un golem que pueda pensar y moverse por sí mismo. Primero necesitaba crear un ego. La magia mental era clase de 8ª clase y era la más difícil. La única forma de hacerlo ahora era usando magia oscura, combinarlo con pensamientos siniestros. Pero eso seguía siendo difícil para el prota. El prota se preguntaba cómo podía ser iluminado, pero mientras estaba hundido en sus pensamientos llegó la hora de vigilar el entrenamiento mágico de Serena. Ella no entendía algo básico, no entendía la naturaleza del maná. Ella podía sentir una variedad de distintos tipos de maná mezclando dentro de ella, y no entendía cuáles eran sus diferencias entre sus poderes y rasgos. Por eso quería ver si el prota podía explicárselo. Le pregunta si nunca antes lo ha sentido. El prota saca piedras de maná y dice que es verdad. Todas y cada una de ellas eran diferentes. Una variedad de poder se mezcla y se convierte en maná. ¿Cómo se le había pasado algo tan fundamental como eso? El maná tiene diferentes tipos. Era como un mar de estrellas. Los componentes de una unidad eran muy importantes durante una incursión y captando los rasgos de cada unidad puedes exhibir el poder más fuerte después de crear una combinación perfecta. Esa era su especialidad con maná. Siendo lo mismo que eso, podía ser capaz de crear magia más fuerte dependiendo de la combinación. El prota necesitaba probarlo. Los diferentes tipos de maná necesitaba cultivarlos. Se convertiría en un gran poder. No sería fácil llegar a ser de 7ª clase, pero daré lo mejor que pueda, por mi objetivo final, dice el prota. El prota se desmaya por un momento. Él estaba bien, pero lo más importante era que gracias a Serena pudo aumentar su clase. El poder que sentía se podía ver que era más grande que el de su madre.
Con eso podía pasar al siguiente nivel en su fabricación de golems, el golem más fuerte del continente. A lo lejos su madre decía que ese lugar era agradable para vivir, pero pensar que debía irse de ahí tan rápido. Eli cumpliría 17 pronto, necesitaba tomar una decisión para proteger a su hijo. La familia junta estaba cenando. El prota cumplió 17 años, en su vida pasada solo vivió 17 años. El prota cocinó para su familia y como era de esperarse a ellas les gustó demasiado. Más tarde su madre se acerca al prota para platicar con él. Después de un silencio incómodo, le dice que le había estado ocultando algo sobre su pasado y sobre su papá. Ella era hija de la familia del marqués Einhard del Imperio Bliard. Sylfir von Einhard, de los cientos de naciones del continente Bliard, es una de las 5 naciones más fuertes. Esa era una familia de magos que ha producido innumerables magos excelentes. El marqués Einhard estaba al borde de la 8ª clase, mientras que su hijo era de 7ª clase. Ella perdió su madre a 4 días de nacer, por eso se crió por su hermano mayor y su padre estricto. Cuando cumplió 4 años se comprometió con el príncipe del Imperio Bliard, pero ella quería libertad. Fue entonces cuando conoció a Pellon Lucius, se enamoró de él, no destacaba en nada pero le permitió ensoñar con la libertad. A los 16 años se escapó con él. Ella era feliz a pesar de todos los problemas, pero los atraparon en menos de un año, los capturaron a los dos, pero su padre dice que los dejaría ir después de todo eran su familia. Cuando se volvieron a encontrar ella le agradeció por hacer que sea libre, le dice que se vaya de allí y sea feliz. Aunque estuvieran separados vivirán juntos siempre, pero justo ahí decapitaron a Pellon enfrente de ella. Su padre dice que lo liberó del dolor y sea agradecida con él. El marqués nunca los perdonó. Ella fue excomulgada de la familia, pero por la reputación de la familia su padre la dejó vivir, y le dijo que volviera cuando fuera maestra de 6ª clase. Ella quería acabar con su vida, pero fue entonces cuando se dio cuenta que estaba embarazada de él. Esa fue su mayor alegría, solo para eso vivía. Por eso le dice que tiene la intención de recuperar el nombre de Einhard. Ahora que era maga de 6ª clase la llevarán de vuelta. Ella le dice que le puede dar un mejor ambiente para estudiar si van allí. Entonces le dice que regrese a casa con ella. El prota le pregunta por qué es que debían volver. Ella quería que desarrollara todo su potencial en el mejor ambiente posible. El prota después de un momento dice que irá. Cuando el prota sale de la habitación se encuentra con Serena y Khan, quienes habían escuchado toda la conversación, y se preguntan qué pasaría con ella entonces. Pero el prota les dice que eran familia, siempre estarían juntos. Él estaba pensando en la forma de conseguir nuevas identidades, así que el prota les dice que no se preocuparan, así que les pide que se preparen para salir. No podía cambiar la mente de mamá, entonces solo quedaba una cosa por hacer. Él va a la tienda de Divel a pedirle un favor al dueño. Ellos tenían una excelente red de información, entonces el prota le dice que le diga todo lo que supiera sobre la familia del marqués del Imperio Bliard. Era una familia con una historia de 700 años en el Imperio Bliard, la familia más prestigiosa del imperio, produce increíbles magos de 8ª clase. El marqués tiene una influencia considerable, le cuenta la historia de la mamá del prota, y él se da cuenta que ellos hicieron terribles actos y usaron a su mamá como un dispositivo político para apoyar sus mentiras. Si van con Einhard aceptarían a su mamá de nuevo, pero la podían utilizar, pero si intentan hacerles daño de alguna manera los haría pagar. Después de eso el prota va a visitar al maestro de la torre, le entrega unos planos de restauración de golems. Sin embargo se necesitaba un caballero para controlarlo. No había ni un solo golem que tuviera conciencia propia, pero el maestro pudo ver que el prota traía algo entre manos, le cuenta lo que pasaba, y el anciano se despide del prota, diciéndole que algún día se convertirá en un gran hombre de ese continente. Por la noche el prota estaba haciendo los preparativos finales. Al final de cuentas el prota sí pudo crear un golem con conciencia propia a pesar de lo que le dijo al viejo, el caballero de oro. La materialización de su conocimiento mágico aparecerá cada vez que lo llame el prota. Ahora sí era hora de irse. Por otra parte el marqués por fin había encontrado la fuente de la creación de las piedras mágicas, había dado en el clavo, pero ellos sabían que era un oponente formidable. Ellos querían generarlas para poder hacer mucho más dinero. Si eran capaces de venderlos en las mejores tiendas del continente, su tienda sería la mejor de todas. Para su sorpresa el nombre del desarrollador era un mago llamado Sylfir. Ya sabía que era el hijo de ella, pero tan solo tenía 17 años. Él creía que su hija fue quien lo había desarrollado, por eso exige de inmediato que le llevaran a Sylfir. Ella podía regresar con su hijo. Si tenían el dominio de las piedras mágicas, la familia Einhard volverá a estar en su mejor momento. Fue inútil en el pasado, pero ya era hora de que su hija, a la que abandonó, le sea de ayuda, piensa el marqués.
La familia del prota se encaminaba para regresar con su familia. El prota quería decirle a su madre que era un mago de séptima clase, pero no tenía forma de cómo explicárselo. No quería que lo viera como una persona anormal. Después preguntan el precio por querer ir a Kemefil y el guardia les dice que serían 800 de oro en total. Eso era muy costoso, pero el guardia les dice que si no podían pagarlo se perdieran tomando a Silfir de la mano. De pronto Kane le pone el pie en la cara amenazando diciendo que no toque a su familia. Pero pronto llegaba otro guardia, y dice que se tarda medio año en llegar al Imperio Bliard. En total serían 400 de oro. Ellos se dirigen al círculo mágico que los teletransportaría. Ellos llegan de inmediato. Ellos se quedarían en una posada. Primero debían registrar a Serena y Kane como mercenarias, pero cuando entra, se encuentra con el príncipe Alcaide, el príncipe heredero, el antiguo prometido de mamá. Él le pregunta por los niños. El prota podía ver la máscara de ese tipo después de llegar a séptima clase. Él pregunta si conoce a su madre y se presenta como su hijo. Después de saludarlo cordialmente, él se acerca a Silfir y le dice que aún es su mujer. Él supone que se había convertido en maga de sexto rango. No estaría mal tomarla como su amante, pero debía deshacerse de ese chico, refiriéndose al prota. Después de eso fueron al registro de mercenarios, donde se enfrentan al maestro de rango A para poder pasar el examen. Ellas dieron todo de sí y al final las dos son de rango B, los rangos más altos. Por la noche Silfir reflexionaba y pensaba en que no había cambiado nada, seguía obsesionado con ella. Él sabía de sus intenciones y la toma como amante. Elis era como Pellón, Eli era su todo, no podía dejar que lastimen a ese niño. Ella tan solo quería volver tranquilamente con su familia priorizaría obedecer al príncipe sobre Eli, entonces debía hacer que la familia protegiera a Eli. En eso el prota entra a su habitación, y de inmediato le dice: ¿qué opinas de ofrecer el método de creación de las piedras mágicas como condición a cambio de protegerlo? Pero él dice que los puede proteger a todos sin hacer algo así. Entran Serena y Kane para festejar y olvidar todo lo malo. El prota piensa que los padres de su vida pasada fallecieron pronto, así que nunca pudo beber con ellos. Cuando las cosas se pusieron duras no pudo ayudarles, pero en esa vida fue capaz de crecer más fuerte que otros con su propio esfuerzo. Así que en esta vida se aseguraría de hacer con su madre lo que no pudo con sus padres en su vida pasada. No perdonaría a nadie que intente romper con esa felicidad. Por fin ellos llegaban a la finca de los Einhards. La mamá se acerca al guardia y dice que le diga al marqués que Silfir Einhard había vuelto después de 17 años. El prota la toma del hombro y le da sus ánimos. En cuanto ve a su padre y hermano, su padre se disculpa con ella. Debe haber tenido alguna razón. De inmediato pregunta por el prota si es que era su hijo, y los presenta mutuamente. El prota le llama abuelo. El prota piensa en que parecía agradable, pero en el momento que posó su mirada en él sus ojos cambiaron. Además estaba escaneando su mana con una velocidad increíble. El marqués era alguien de gran poder, pero no debería ser capaz de reconocer que era de séptima clase. Después de eso pasaron adentro de la casa. El marqués directamente le pregunta si es el creador de las piedras mágicas. Sus ojos estaban llenos de codicia. Le dice que es su deber contribuir a la familia, pero ella le dice que hay una condición: que Eli sea el marqués. Le dice que fue el prota quien creó la piedra mágica. Le dice que pronto se convertiría en un mago capaz de sacudir el continente. Con eso la familia Einhard podía convertirse en la más grande del continente, no solo del Imperio Bliard. Ella le pide que responda, o de lo contrario no podía darle el secreto de la piedra mágica. Acorralado, el marqués le pide tiempo para pensarlo. El prota no esperaba que dijera eso, pero es imposible que el marqués lo acepte. Necesitaba investigar más. Invoca sus gafas mágicas para concentrarse mejor. Lo evocaba un poco al pasado. Con esas gafas podía ver mejor el flujo de mana. Iría a ver realmente qué pensaba el marqués, y usa invisibilidad para colarse en la habitación del marqués. Todos en la habitación coincidían que el prota tenía lo necesario para ese puesto. Era de quinta clase, con 17 años, tenía mucho talento, pero de todas formas no estaban de acuerdo en que tomara el puesto. Ellos recuerdan la carta que les mandó el príncipe. Él quería tomar Silfir como su amante. Si se convertía en la amante del príncipe podía revelar que secuestraron a individuos talentosos de otros países en secreto para lavarles el cerebro. Si esa verdad es revelada, será un escándalo lo suficientemente grande como para derribar a toda la familia. La propuesta del príncipe, las piedras mágicas y el talento de él, todo era valioso. Al final concluyeron en que tomaran a fuerza la información de las piedras mágicas. Secuestrando al prota, enviará a fuerzas a Silfir con él, y en cuanto a él lavarían su cerebro para convertirlo en un mago leal de la familia.
Simplemente podían mostrarle un cadáver parecido al príncipe y decirle que murió en un desafortunado accidente. Eso harían. El prota, quien estaba escuchando todo, se culpa porque no pudo rechazar la petición de mamá y no ir a un lugar como ese. Se emborrachó con su superioridad sobre los demás y pensó que podía hacerla feliz sin importar la circunstancia. Podía lidiar con que traten usarlo, pero meter a su madre con el príncipe, no podía perdonarlos. Entonces el prota rompe la invisibilidad, el prota sale de su escondite y ocasiona una explosión. El marqués de inmediato sabe que se trata de un mago de séptima clase. El prota dice en voz alta: «Estás vivo, me alegro, mi ira es demasiado grande para que las cosas terminen solo con eso, me aseguraré de que pruebes el sufrimiento sin fin, no perdonaré a quien ponga sus sucias manos en mi familia, miseria y destrucción, es lo que habrá para aquellos que se interpongan en mi camino». El prota invoca a un caballero de Golem, pero el marqués estaba fascinado. El gran Golem acaba con gran parte de sus caballeros, pero el marqués dice que su familia solo podía convertirse en más poderosa con eso. El prota le dice con desprecio que todo lo que sabe es codicia. Ellos querían sacarle el secreto del caballero de Golem, pero su mana era demasiado poderoso. El marqués se preguntaba si el prota realmente era mago de séptima clase, el mago más fuerte de las séptimas clases. El prota ni se inmutaba y procede a decir: «Abuelo y tío, trataron de usarme a mí y a mi madre». Antes de hacer otro movimiento, su madre lo llama, distrayéndolo. Ella estaba aquí, no quería que su mamá se enterara de lo que iba a hacer ahora mismo, y del plan cobarde de esas personas. Ahora ya no tenía ninguna elección, él había grabado la conversación de antes con su magia. El marqués sabía de qué se trataba, así que pide que lo maten. Era un mago de clase alta. El prota le ordena al caballero dorado que los dominara pero no los matara. Él aceptaba la orden, mientras que los caballeros querían destruir su espada. No podrían. La espada dorada. La espada dorada es una espada que simboliza el Golem dorado. Está hecha de acero puro y recubierta de metal mágico con sellos mágicos. Era tan buena como una espada divina. Como era de esperarse, el Golem fue mucho para los pequeños caballeros que intentaron detenerlo, pero de pronto llegaba el capitán caballero, el extremo superior del rango de las espadas. De inmediato daba la orden de masacrar al enemigo, pero él le pedía al caballero dorado que activara el nivel 2, sello desechó. Había cambiado, pero no era por eso. Él tenía una hoja de aura, pero el capitán caballero dice que no lo vencería con tan solo eso. Pronto chocan las espadas los dos, y en un destello el capitán caballero ya estaba de rodillas. Era increíble. Después el marqués dice que todos murieron tan rápido. Esta vez llegaban los magos, eso era de esperarse, pero no dejaría que las cosas terminaran tan fácilmente. Pero antes de eso llama a su madre, le iba a enseñar la captura mágica, le dice que se prepare. Para la verdad, el marqués piensa en que debía contenerlo. Si se revelaba, eso sería algo que podía dañar a toda su familia, pero considerando las habilidades de ese Golem, no sería fácil detenerlo. Aunque sea de séptima clase, si los magos de la familia y él se unen, podrían ser capaces de detenerlo, aunque si él huyera sería el final para la familia Einhardt. El prota aísla a su madre para ver los recuerdos del prota. Ella ve la conversación que el prota escuchó con anterioridad. Ella piensa que pensaba que su padre aún la consideraba parte de la familia, y se pone a llorar pensando que antes eran tan feliz. Ella conocía los horrores de esa familia, y aún así trajo a Ellie hasta allí. Pensó que lo que le pasaría no importaba siempre y cuando fuera por Ellie, pero ellos tenían planeado utilizar a los dos. Esa gente no conocía el amor ni la familia. Todo era una herramienta para ellos aferrarse al poder. Ese el verdadero yo de esas personas. No importaba lo doloroso que sea, debía aceptarlo. Ella iba a enfrentar la realidad. El prota les dice que les mostraría el mazo de la justicia. El prota provoca un ruido desgarrador, pero el marqués solo elogiaba a él, y le dice que no es demasiado tarde. Le pregunta si quiere unirse a su familia. Él incluso haría como que si nada de eso hubiera pasado si se unía a ellos. Garantizaría la seguridad de su madre y de las dos chicas. Esa sensación podría ser el hechizo de lavado de cerebro. El prota le hace una pregunta: ¿cómo puedes hacerlo eso a tu familia? Él le dice que es de lo más común para él. Esa persona era un monstruo, y personificado como un demonio. Le pregunta por qué era tan talentoso, quería saber el secreto del prota. El prota dice que aprendió todo por su cuenta. Él odiaba a la gente como en la cual veía a su familia como herramientas, pero le ofrece una cosa: si se fuera con su familia ahora mismo y difundiera el secreto estaría en grandes problemas. Le enseña una moneda que contiene las conversaciones. Si no quería que difundiera esa verdad por todos lados, tuvieran una pelea en condiciones. Si lo vence, destruye la moneda y desaparece.
el marqués le dice a su hijo Gletton que se prepare, tendrán más oportunidad si lo atacan los dos. El prota les dice que les mostrara la desesperación. En otro lado estaban hablando del alboroto que ocurría en la casa del marqués. Ellos querían aprovechar la oportunidad para humillar un poco a la familia Einhardt. Ese plan estaba a cargo de un hombre aterrador. Dijo que una fuerza opositora lo suficientemente fuerte necesitan existir en el imperio, y secretamente ayudó al marqués Einhardt a llegar al poder. Pero ahora se ha vuelto aún más fuerte, estaba tratando de derribarlo a toda costa. El hombre que gobierna sobre todos, el duque Cleon, estaba a cargo de ejecutar el plan, pero antes de que se fuera, llega el príncipe alcaide, diciendo que había un favor que le gustaría pedirle. Él quería ir con el duque para poder reducir el poder del marqués en esa oportunidad, pero su verdadero objetivo era Sylphir, estaba realmente obsesionado con ella. Así que los dos sujetos se dirigen hacia allá. Mientras tanto, la batalla de Ellie contra Gletton y el marqués empezaba. El prota usaba magia rápido y fuerte, pero Gletton usaba el secreto de Einhardt, tormenta de llamas. El prota lo bloquea, sin embargo era demasiado pronto y el marqués le lanza la flecha relámpago, pero el prota también lo retiene. El prota usa tormenta de llamas más rápido de lo que lo hizo Gletton. Los escudos de este último parecen ser insuficientes ante la magia del prota. En un instante él aparece detrás de Gletton. Él se aleja del prota rápido, pero el prota ya lo estaba esperando. Era una red que restringe el movimiento, pero ante palabras del marqués Gletton podía lidiar con eso, y mientras Gletton estaba entreteniendo en un encuentro mano a mano con el prota, el marqués dice que las cosas iban según lo planeado. Él invoca ataques de rayos, y cuando parecía que era inminente que se impactaran con el prota, él usa pararrayos, dejando impactado al marqués, diciendo que eso no tenía ningún tipo de sentido. Le pregunta qué tipo de magia era esa, pero el prota se niega a decirle. Toda la magia de tipo rayo estaba siendo absorbida por el pararrayos. De joven el prota investigó sobre los tipos de magia. La de tipo fuego puede ser detenida por la de tipo tierra, la de agua por la de tipo botánico, pero la tipo rayo era complicada. Fue entonces cuando recordó los pararrayos de su vida pasada. El prota mira a Gletton y le grita: este es el fin, y con una mano gigante de magia lo aplasta, acabando con él, y le dice al marqués que ahora que ha caído, era un 1 contra 1, señala al marqués y le lanza la flecha de magia. Él lo contrarresta con un lanzallamas, pero el prota le lanza una flecha de magia infinita. El viejo usa un escudo y grita en que no había forma de que perdiera contra un mago inferior. Él se pregunta si en verdad tenía 17 años el prota, su fuerza y experiencia parecía la de un mago más grande, y le pregunta quién es en realidad. En eso se rompe su escudo, y recibe la lluvia de magia del prota, dejándolo fuera de combate. El prota le dice que no lo matara pero le quitara sus habilidades mágicas, lo rompería en pedazos. Cuando se disponía a hacerlo, su madre llega para detenerlo. Ella le dice que es suficiente, era hora de parar Ellie. Ella piensa en que sin que ella lo supiera su hijo se había convertido en un mago poderoso, pero la persona con la que peleó era su padre. Ella le dice que no hacía falta matarlo, habían aprendido la lección. Pero el prota dice que si dejan escapar a esos dos buscarán venganza, pero ella le dice que tiene la captura mágica, con eso no actuarán precipitadamente. Además, si les quita sus habilidades mágicos todos se volverían en contra de ellos, poniendo en riesgo a todos. El prota dice que estaba de acuerdo, ahora se irían a vivir a un lugar tranquilo donde vivan en paz. El poder puede ser importante, pero el amor entre familia es más importante. Por eso les dice a Serena y Kane que le gustaría que se quedaran con ellos y fueran parte de su familia. Ellas dicen que si siempre estarían juntos. El prota le agradece el buen trabajo al caballero de oro y lo nombra Tana, pero justo cuando estaban a punto de irse alguien los ataca. Era alguien poderoso y todos sabíamos de quiénes se trataban. El prota le pide a Tana que activará el nivel 3. El duque le dice al prota que alguien como él debía estar del lado del imperio, pero ya que atacó a la familia Einhardt era similar a una declaración de guerra contra el imperio Bliard, y el príncipe dice que iba por Sylphir. El prota le dice al duque que no tenía intención de unirse al imperio de todos modos, porque iba a detener a ese bastardo. Señalando al príncipe, le pide a Tana que detenga al duque. Él dice que se había aguantado una vez, pero volver a mirar a su madre con esos ojos, no podía perdonarlo. Él usa su flecha mágica infinita, seguido de un martillo de fuerza que hace pedazos al príncipe en unos instantes. El duque estaba preocupado por el príncipe, pero no podía bajar la guardia ante Tana.
Pero justo en ese momento el prota le dice que se detenga y esperará en el otro reino. El prota aún tenía la moneda de la grabación, él tenía todo lo que había hecho el príncipe en esa captura mágica, y amenaza diciéndole que si iba por ellos iba a esparcir eso por todos lados. El prota se disculpa con el duque antes de irse, y le dice que espera nunca más verse como enemigos, y se teletransporta. El incidente que ocurrió en la residencia del marqués fue barrido bajo la alfombra, pero las noticias sobre la aparición del mago más joven de séptima clase y el Golem Caballero Dorado que es tan poderoso como un gran maestro, empezaron a extenderse por todas partes. Ese fue el impactante debut de él en el continente. Tiempo después el prota pensaba en ahora qué pasaría. Pensaba en que después de haber destruido básicamente la residencia en Art y herido gravemente el príncipe, solo causaría más daño a otros volviendo a Bansark. Ni siquiera puedo quejarme aunque el imperio viniera por mí y me decapitara aquí y ahora por supuesto tenía la captura mágica de su secreto así que no podrían ir por él. Además aprendió bastante de pelea, la velocidad de lanzamiento y la combinación de los hechizos correctos fueron mejores que lo que cualquiera pudo hacer. Estoy seguro de que puedo llegar a ser aún más fuerte si aprendo algunos hechizos de apoyo más. El poder del Caballero Dorado también era asombroso, estaba a la par con el gran maestro Duque Cleon. Los 5 años de duro trabajo valieron la pena. Si puedo hacer más de ellos, solamente podría incluso conquistar el mundo, pero se tarda unos 3 años en hacer uno y el costo de crearlo es inmenso. En realidad lo más grande que aprendió en esa lucha es el poder de un grupo. Hay cosas que no puedo hacer solo como individuo. Varias naciones han contratado gente para buscarlo tras la noticia. Estoy seguro que habrá algunos con malas intenciones necesitado crear una fuerza propia antes de que lo pudieran alcanzar, pero aún no sabía cómo. En eso su madre toca la puerta y el prota le invitó a pasar. Al abrir la puerta estaba su madre y las otras 2 chicas. El prota preguntaba qué es lo que pasaba. Todos habían estado un poco incómodos desde aquel incidente y su madre sin ningún tipo de enredos le pregunta desde cuándo era así de fuerte. El prota piensa para sí mismo que solo lo escondía porque nadie creería que pudiera alcanzar tal nivel a su edad, además porque sabía que los pondría en peligro si se enteraba la gente equivocada. Él aún no puede hablarle de su vida pasada. Pero el prota le dice que sigue siendo su único hijo. Su madre piensa que era cierto, no importaba en qué clase era, seguía siendo su hijo él. Su madre se disculpa con él por haberlo tratado de diferente forma y el prota alardea un poco de su fuerza diciendo que después de su actuación tendría un poco de fans, y después procede a decirles que tenía que decirle algo a todas. Ellas se preguntaban de qué se trataba. Después del incidente no podían volver a avanzar, así que estaba pensando en lo que deberían hacer. Hay 5 imperios en la parte oriental del continente Serdian y muchos más torres mágicas. El oeste está dividido en cientos de naciones, pocas naciones fuertes, hay muchas sin torres mágicas, así que había decidido que quería construir una torre mágica en una nación sin una torre mágica. Era un edificio como el que Maestro Brian tenía, solo magos por encima de séptima clase pueden construir una. Era lo suficientemente fuerte como para matar a decenas de soldados cuando estalle una guerra, por lo que las naciones suelen estar dispuestas a emplear increíbles cantidades de dinero para financiarlas. Ellas le preguntan entonces dónde construiría una. Señala una parte del mapa y dice que lo haría en el reino Toyan. Era un lugar con gran tierra fértil, población y un ejército más fuerte que los de sus países vecinos. Es una nación fuerte pero aún no tiene una torre mágica. Además había una tierra de monstruos cerca, así que cada año tienen muchas pérdidas, por eso especialmente por el Valle de la Mantícora. Por esto seguramente ellos aceptarían su propuesta, además que el rey era una buena persona y los aristócratas a su alrededor tenían fe en él. El único problema era que los príncipes parecían estar en conflicto entre sí, pero él quería ser optimista en que algunos magos podrían estar interesados en el poder. Pero una torre mágica tradicional no intervienen en política. El problema en el que deberían centrarse sería el Valle de la Mantícora y los monstruos del bosque orco. Si me encargo del valle para que no tengan que ocuparse de él, entonces la influencia del reino también aumentaría. Khan pregunta si allí podría encontrar un mentor para la habilidad con la espada y el prota le decía que era cierto porque él solo podría enseñar la respiración tatiana ya que no era un espadachín completo, pero él prota le dice que en ese reino debe haber un buen mentor ya que su ejército era muy fuerte. Serena dice que le siga enseñando arduamente. Ella dice que ellos realmente se sentían débiles cuando presenciaron el incidente, pensaron que se podían defender, pero viendo su fuerza se dieron cuenta que no, y el prota dice que las enseñaría. Su madre le dice que quería ser más fuerte. El prota dice que den todo ellos a partir de ahora, como todos estaban a favor, irían a ese lugar pactado.
Mientras tanto el rey del dicho reino estaba en un aprieto con sus caballeros. El número de monstruos parece haber aumentado más que nunca. Los civiles estarían en peligro y se pregunta si no había ningún héroe que los salvase. El duque Elis llega con el rey para preguntarle si se encontraba bien. Él dice que estaba pensando en sus 3 hijos. Su lucha por la sucesión empeora cada día. El reino se dirigía a su fin, pero el duque le intentaba levantar los ánimos. Estaba seguro de que ese conflicto sería útil para el futuro del reino. Al final era por el bien del reino. Dice que era necesario que el tercer príncipe, Su Alteza Judmion, sea el príncipe heredero, el primer príncipe Maxel o el segundo príncipe Gran Si se convirtieran en reyes. Maxel él trata a las personas como objeto. Su personalidad era cruel y violenta y Cram no lo muestra exteriormente, pero era igual a Maxel. Por otro lado Judmion es cálido y amable, es un líder nato. Él debería ser el rey por el bien de los ciudadanos, pero el 80% de la aristocracia apoya a Gran o a Maxel. Los partidarios de Judmion eran el más alto maestro de espada y capitán de la Guardia Real, el duque Elías, y el alto maestro de espada y capitán de la Orden Central de Caballeros de la capital, el conde Lumil. Hay un equilibrio porque los dos son los líderes de las principales órdenes de caballeros, pero si el primer y segundo príncipe se tomaron de la mano y tratarán de derrocar a Judmion, el rey dice que solo de pensarlo le dolería la cabeza. Necesitaba estabilizar los asuntos del estado y centrarse en asaltar a los monstruos. De pronto el duque le dice al rey que se queda atrás. Algo estaba rodeando ese lugar, y es que varios caballeros atacaron a sus compañeros para la sorpresa de todos ellos. Dicen que habían sido enemigos desde el principio. Obviamente iba a atacar al rey. El rey dice que había confiado en ellos, pero eran traidores. En otro lado se estaba celebrando una reunión. Alguien dice que cuál era el asunto tan importante que le hizo iniciar una reunión mientras el maestro no estaba allí. El maestro de la torre mágica. El maestro le había ordenado emitir un mensaje importante. 2 cosas. Primero, para asesinar al rey Ledolf en el Valle de la Mantícora estaba en marcha ahora mismo. Una vez el rey muera, el príncipe Maxel ocuparía su trono. Le dicen a alguien llamado Raisin que ocupe sus golems para acabar con la tierra de los monstruos, después conquistar las naciones cercanas. Dice que sería un trabajo fácil para sus golems. El segundo recado importante era que había noticias de un caballero golem que apareció en el Imperio Bliard. Raisin dice que es el único que era capaz de crear golems. Reincidente en la familia del Marqués Enard, un mago de 7ª clase, un caballero Galen bello, y su poder se dice que son al menos gran maestro. Además el Golden tenía su conciencia propia. Raisin dice que desde que Our Guardians se fueron no podía crear golems caballeros conscientes. No lo podía creer. Además dice que podría crear un golem al mes. Estaban alerta ante una posible amenaza y le encarga a Raisin recolectar más información sobre ese caballero golem. Mientras tanto el prota, que sí había ido al reino Toyan, pero se pregunta cómo podría conocer al rey Ledolf. Se preguntaba qué debía hacer. Su madre le dice que fueran a comer, pero el prota siente una fuerte longitud de onda. Sabía que era de alguien fuerte, sabía que venía del norte del bosque sin gente cerca del palacio. El prota les dice que coman sin él. Iba a revisar. Los caballeros traidores tenían acorralado al rey, y cuando pensaba que ese era su final, el prota lo protege con un escudo, y dice que no podía hacer nada bueno, no podía dejarlo pasar. El prota le dice que le alegraba que le haya presentado esa oportunidad para él, pero debía tener que morir ahí. Un caballero grita: protegen a su majestad. Entonces el prota se da cuenta que él era realmente el rey del reino Toyan. Entonces el prota comprende la situación, y se percata que debe de salvar al rey. Entonces el prota vuelve a repetir: miseria y destrucción a los que se interpongan en mi camino. El prota invoca al caballero dorado. El rey se pregunta si él era el rumoreado. Sentía un gran poder proveniente de él. Se pregunta quién era él. Entonces el prota rápidamente congela unos cuantos soldados, y le la orden a Tana que dejará unos pocos atrás, mientras que él se encargaría de él con un solo golpe de él. Tana acaba con unos cuantos caballeros, y el rey se sorprende de ellos por su poder, y él entendía que ese dúo realmente eran ellos. El mago de clase más alta de mi reino es de clase 6, si se quedara en su reino, entonces tendrían magos de 7ª clase una vez más. El prota le pregunta al rey si había salido herido, y se presenta ante él. El rey le agradece la ayuda al prota, y le dice que solo un agradecimiento verbal no se le hacía suficiente, y le dice que le encantaría invitarlo a comer alguna vez. El prota piensa en que nunca esperará que él le tendiera la mano el primero. Entonces el prota acepta, y el rey se mostraba encantado.
Entonces le haría saber al mago del palacio para que lo transportara el día de mañana. Después de eso el prota se despide esperando que llegara mañana, cuando se va el duque. Le dice al rey que definitivamente él era el mago del incidente en Ainart, quizás incluso pueda ayudar con el problema en la tierra de los monstruos, y el rey ahora sí se mostraba muy alegre. Más tarde su madre se sorprende de que el prota haya conocido al rey Ledolf. Él dice que lo salvó de una emboscada, y que lo había invitado a comer. Incluso ya tenía un plan en mente para ganarse su apoyo, pero les dice que se los dirá más tarde. Momentos después llegaron unos sujetos borrachos, a invitar a salir con ellos a su madre y a las chicas, pero el prota de inmediato le dice a ellos que le quitara las manos de su familia, intimidándolos de inmediato y se fueron de allí. Las chicas se sonrojaron, pero el prota dice que estaba seguro que aunque no interviniera ellas estarían bien ya que eran fuertes. Al día siguiente el prota se despide de su familia, se dirigía a la comida junto con el rey, el mago que lo estaba esperando que el maná que venía era de 7ª clase. Cuando llega el prota, le hace saber que ahora por fin había otro mago de 7ª clase. Se sentía menos agobiado ahora. Él le dice que estaba un poco conmovido por la magia, y le dice que nunca había visto un mago tan joven de 7ª clase. El prota piensa que si realmente era esa persona, había muchos libros, y eran de magia. Después le dice que el mago le estaba esperando y le mostraría el lugar. El prota dice que también tenía un gran interés en la magia. El prota le hace una demostración, y el mago le pregunta cómo podía usar una magia tan poderosa en tan solo un instante. Se pregunta cómo era capaz de hacer eso. El prota piensa que le gustaba hablar con él porque estaba interesado en su investigación. Justo ahí por la ventana el prota ve cultivos, y se da cuenta que ese reino era un buen lugar. Después el prota le muestra una teoría sobre la magia que creó, la de que la magia y las matemáticas se parecen demasiado. Solo se la enseñaba porque él le agradaba. En eso le informan al rey que su invitado había llegado. El prota pasa, pero antes el mago le dice que él era un mago que podía cambiar la historia. Ellos estaban a solas en esa habitación, y después de eso de Cylon el mago se va del lugar. El rey le vuelve a agradecer de salvarlo del peligro de ayer, por eso el rey le preparó el mejor banquete al prota. Entonces el prota decide serle honesto. El prota sabía que quería reclutarlo y construir una torre en el reino. Eso era cierto, pero no solo para incrementar el poder del reino, también debido a la avalancha anual de monstruos de Monsterland. Decenas de vidas se pierden. Ahora el reino estaba dividido en 3 grupos. Era un esfuerzo por conservar la energía. Las tierras del oeste fueron arrasadas por los monstruos. Él quería hacerse seguro al reino. Él le pide al prota por la felicidad de las personas del reino. Podía establecerse en Tollian. El prota dice que le parecía bien, daría su mejor esfuerzo para revivir al reino, pero tenía unas condiciones. Primero necesitaba 3 años, pero el rey dice que la tierra no soportaría ese tiempo. El conde Rubius no resistirá tanto. Un mago que tuvo la paz, después de ser secuestrado. La tierra del conde Rubius fue muy dañada. El prota se pregunta si el secuestro lo había hecho Einart, quien era tan bueno como su padre. Era la hija del conde Rubius, su única hija, una gran genia del esgrima, pero si los monstruos volvían a aparecer, esta vez no se podía evitar la desaparición del escritor Rubius Beck. El prota dice que si no se puede hacer en 3 años, en su lugar le permitirá limpiar el Valle de las Manticoras. Le pregunta cuántas manticoras hay en el valle. Él responde que cada año salen más de 10.000 manticoras, probablemente haya alrededor de 50.000 en el centro. El rey se pregunta si el prota realmente podía limpiar el valle, pero el prota le responde que él era un mago de 7ª clase, además tenía un golem nocturno. Entonces el rey lo recuerda y dice que proteja la paz de su reino. El prota dice que lo dejara en sus manos. Antes de irse el rey le pregunta su edad al prota. Él responde que cumplía 17 ese año, y el rey piensa en que tenía una increíble habilidad a tan corta edad. Valle de las Mantícoras, el Valle de la Muerte donde viven 10.000 manticoras. Allí hay un rey manticora, con un tamaño 2 veces mayor al de las manticoras normales. La frente del rey manticora está adornada con una joya color sangre que contiene el poder para gobernar a todas las manticoras de la tierra. Los ataques de tales manticoras hacen que los pueblos desaparezcan sin dejar rastro alguno, y ahora
El pueblo de Ken enfrentó una situación similar. Por más que tengan una gran capacidad de regeneración, necesitaban docenas de personas para enfrentar una sola manticora, aunque intentaron hacerle frente, usaron todo tipo de métodos para acabar con ella, no podían resistir ni siquiera una manticora. Cuando acabaron con una de ellas, apareció otra y no solo eso, seguían apareciendo más. Todos estaban demasiado exhaustos, y eran demasiado grandes. Sin embargo, no tenían otra opción, a pesar de todos sus esfuerzos sabían que hasta ahí habían llegado. En ese instante un ataque misterioso acaba con una manticora. Se trataba de una chica que parecía ser una experta. El prota elogia a Kane por su habilidad. El prota les dice que no tenía intención de causarles daño, les dice que desde ahora en adelante les proporcionará una vida cómoda, porque ese lugar sería su tierra. Aunque el sujeto que estaba allí no les creía, entonces Kane se pone agresiva, pero el prota le dice que se calme, era normal que reaccionaran así porque eran forasteros, le dice que no actúe de manera irrespetuosa. El prota les explica que su objetivo era expulsar a las manticoras de esas tierras y alzar esa torre. Rápido ellos entienden la situación. El sujeto pregunta entonces qué pasaría con ellos. Era la persona líder del pueblo. El prota les dice que pueden vivir como de costumbre. Después de limpiar las manticoras podrían vivir en el amplio valle. No era un señor feudal malvado, no impondrá otros impuestos a los actuales, su deseo era el mismo que el del rey, que todos vivan felices, dejando sorprendidos a todos. De pronto aparece una manticora, pero el prota dice que estuvieran tranquilos. El prota invoca sus golems y les dice que estuvieran seguros que a partir de ahora no los molestarán más. El prota les da la orden de atacar a sus golems, y ellos aplastan tan fácilmente a una manticora. Después de esa demostración el prota les pregunta si ahora le creían. El líder del pueblo piensa que con esos golems podían asegurar su seguridad. Ese mago también debía ser fuerte, realmente podía convertir el Valle de las Manticoras en un lugar habitable. Entonces él se disculpa por su falta de respeto, y el prota le extiende la mano. Después el líder dice que también puede haber manticoras al otro lado del pueblo, pero del otro lado el caballero dorado de él ya se había encargado del problema. Entonces el prota le pide que reúna a los líderes del pueblo. Quería comunicarles sobre su plan. La mayoría eran hombres jóvenes fuertes, con una disposición similar a la suya. El prota les agradece por ir y se presenta. Parecía que todos ellos aprendieron el estilo de esgrima, por lo que el prota se pregunta qué estaba pasando con el Valle de las Manticoras con personas tan excepcionales como ellos. Ellos eran los caballeros del Marqués Jammer, famoso por su habilidad de la esgrima. Se convirtió en un maestro de espada a principios de 30 años, cuando comenzaron los ataques de las tierras de los monstruos. Nadie le brindó ayuda. En ese momento ellos eran aspirantes a caballeros. Antes de que el marqués se fuera les dijo que huyeran y sobrevivieron, pero no querían unirse a los nobles que le dieron la espalda al marqués, por eso se establecieron allí. El prota les dice que en realidad expulsar a los monstruos no era una tarea difícil para él. Tenía la intención de hacer algunas cosas con la manticora, por lo tanto primero intentaría eliminar al rey de las manticoras. Esperaba recibir la ayuda de ellos. El prota dice que hace un tiempo que no iba allí, en el reino de Bansark, en la tienda de Tibel. El dueño explica que gracias a las piedras mágicas del prota su negocio e influencia se expandió a niveles inimaginables, pero desearía que ahora solo estuviera involucrado en cosas inocentes como cuando era niño. Esto debido a que él suponía que él fue el causante del incidente de Aincard. Después de eso una de sus asistentes le dice que el cliente de más alto nivel él había llegado. En eso él prota entra y le dice a Dibel que había pasado un tiempo. Él quería hablar de unas cosas, pero lo primero que le pregunta a Dibel es que si él y los demás se encontraban bien, pero el prota le agradece su preocupación y le reitera que todos estaban bien. Luego Dibel le ofrece un asiento. El prota le cuenta que estaba planeando elegir Torre Mágica. Dibel sabía de qué hablaba, pero aún así era difícil de creer. Ahora era un mago de 7ª clase. Él se sorprende aún más, pero le pregunta dónde planeaba construir la Torre Mágica. Él le dice que en el Valle del Núcleo Monstruoso, uno de los 3 grandes centros del comercio del continente. Dibel pensaba que como siempre era impredecible. Él tenía sus dudas, pero a pesar de todo le dice que estaba bien, porque las nuevas actividades del señor él eran nuevas y emocionantes, por lo que estaba interesado. Después de eso el prota le cuenta su plan. Tiempo después Dibel le dice que si todo salía perfecto, podían escalar al top 10 de la cima del continente.
Así que intentaría reclutar perosnas para la construcción de la torre, después en el Valle del Núcleo Monstruoso, un lugar inaccesible para los humanos. El rey de ese lugar despierta de su letargo, emergiendo con un ruido que parecía indicar su mal humor, exhalando una oscuridad por todo su cuerpo. Posee una destreza en la batalla que supera incluso a los maestros espadas. El rey monstruo empezó a correr a una presencia desconocida. Encontraba satisfacción en detectar algo que desafiaba sus sentidos, y finalmente llegó a ese lugar. Allí estaban los golems del prota esperándolo, y el prota se para frente de él y dice que lo encontraron, y dice que era cierto como decían, era una criatura realmente monstruosa. Por eso todas las manticoras lo siguen obedientemente. La oscuridad abrumadora podía ser peligrosa, necesitaban examinar hasta qué punto podía ser peligroso. Deberían ver una vez más. Entonces uno de los golems ataca al rey, pero rápido acaba con él. Otros dos golems atacaron, pero el ataque no estaba penetrando. Entonces la manticora muerde a uno de los golems y lo derrota, mientras que al otro golem lo acaba con una patada. Una vez derrotados, la manticora se dirige al prota, y él piensa que era más fuerte de lo que pensaba, dado que las cosas habían llegado a ese punto, pero en eso el rey ataca a el prota y le hace un grave daño, pero por suerte vemos que el prota había preparado una ilusión. Estuvo a punto de convertirse en un gran problema. Como él era muy fuerte, no tenía otra opción. El prota no le queda más remedio que invocar al golem caballero. Era el plan B, así que irían sin espadas. Incluso para él no sería fácil. Cuando ataca el golem, el rey lo esquiva, después le lanza una patada pero también lo esquiva. Entonces el rey le lanza una especie de ataque oscuro, pero el caballero es capaz de repelerlo. Entonces el caballero dorado le lanza un fuerte ataque, que le provoca daño a la manticora. Después el caballero hace un círculo de magia, pero el prota le dice que se detenga. Ya era suficiente, no era necesario derrotarlo al punto de la muerte. Después el rey se pone de pie y le sonríe al prota. Para la sorpresa del prota, ahora el rey era bastante manso. Con eso resolvieron el problema de la manticora. El líder estaba sorprendido, y el prota le dice que piense en él como una mascota gigante y solo lo tocara. La manticora lo lame, y le pregunta qué tenía pensado hacer con esa criatura. Planeta tener su cooperación, para pacificar a las otras manticoras, y luego construirán la torre mágica, para convertir esa tierra un lugar donde todos pueden vivir en paz. 3 meses desde que el rey manticora desapareció del valle, la construcción de la torre mágica progresa sin problemas, con la instalación de un portal de teletransportación, que conecta la cima de Ibel con el valle de las manticoras. La torre comenzó a tomar forma rápidamente, y también por ahora, estaba ejecutando su plan crucial. Las manticoras desaparecieron rápidamente del bosque, y todos estaban asombrados por ese hecho. Gracias a ello, se pudieron construir casas alrededor de la torre mágica, y la población de inmigrantes alcanza las 15,000 personas. Su madre no podía creer que eso era el valle de monstruos que la gente tanto temía, pero aún no estaba terminado, aún había mucho por hacer. El próximo paso, dado que más dinero entrara en el futuro, su prioridad es asegurar sus fondos para la construcción de la torre mágica. Y también se iba a encontrar con alguien importante. Las chicas dicen que era la primera vez que veían a él de esa forma, y se preguntaban quién podría ser. El prota las llevó hasta un lugar para presentarles a alguien. El prota les dice que estaban en una región rica de productos marinos en el oeste del reino Toulan, pero debido a la escasez de magos, no podían vender productos marinos en el exterior. Por cierto, el nombre de esa región era, antes de que les dijera el nombre, se escucha un sonido proveniente del bosque. Allí estaban disparando unos arqueros a una especie de orcos, quien estaban intentando cruzar a el otro lado del muro. Ellos querían bloquearles la salida, pero al parecer se habían quedado sin suministros. Si seguían así seguro habría consecuencias. En eso se escucha una voz que dice que se encargaría él, la señorita Robellin. Ella dice que tan solo la cubran, y se lanza directo hacia los monstruos, acabando con uno de ellos rápidamente, y dirige su mirada hacia el otro, y lo ataca con un ataque especial, y ella dice que lo sentía, pero perder no era su afición, aunque uno aún tenía fuerzas para subir, y es que llegó hasta la cima del muro e iba a atacar a un soldado, pero en eso una bola de fuego impacta en él. Mientras que Robellin se preguntaba qué había sido eso, el prota dice que quería encontrarla de nuevo. Su madre y las chicas estaban buscando al prota por el bosque, pero cuando por fin lo encuentran, ellas lo ven diciéndole a Robellin que quería verla.
Ellas se sorprenden y se pregunta si ella podía ser la persona que mencionó el señor. Robellin le pregunta qué significa quería conocerte, aunque era la primera vez que se ven. El prota dice que cometió un error en su emoción. Él se presenta y le dice que él también es un mago afiliado al reino Tolian. Había una historia que quería compartir con ella. Ella le pregunta si pertenecía al reino, y dice que cómo podía creer esa afirmación, pero ella se da cuenta porque las dimensiones de magia eran distintas, con ese poder no estaba mintiendo. Ella le pide disculpas por irrespetuosa, y dice que era hora de mudarse, se convertirá en la viscondesa Rubius. Después de eso vemos que ella les estaba sirviéndote a todos. Ella dice que lamentaba no poder ofrecer una mejor hospitalidad. El prota piensa en que no veía nada valioso a su alrededor, ni siquiera su ropa. Parecía ser que la escasez de fondos era más grave de lo que pensaba. Robellin le pregunta si fue por algo en particular. Él dice que en su territorio no solo había ataque de orcos como antes, sino que también había ataques de manticoras. Le explica que la mayoría de las manticoras habían sido eliminadas, y construyó una torre en el valle. No habría más ataques al territorio. Ella se queda callada por un momento, pero dice que hace mucho no veía una manticora. Pero ella también le agradece al prota, y se pone a llorar. El prota piensa que era un poco incómodo que se sienta tan feliz, porque nunca mencionó que se convertiría en la familia principal del reino Tolian. Robellin pregunta si había una razón específica por la que fue personalmente allí. Su madre responde y dice que el padre de él es un familia de la familia Rubius, el padre de él es Raycon Rubius, él y la viscondesa serían primos. El prota dice que considera a ella como parte de la familia. Cuando la familia enfrenta dificultades, deben ayudarse mutuamente, por lo tanto la viscondesa como la gente de esa tierra, deben ser protegidos a toda costa. Robellin seguía llorando, y después ella dice que les mostraría los lugares destacados que el territorio Rubius tenía, así que dice que las llevaría al mar. El prota dice que ahí deben haber deliciosos mariscos. Ella dice que si había tantos que no sabían qué hacer con ellos, entonces el prota dice que sí se los darían. No tenía que preocuparse con el transporte porque ellos se encargaran, pero por su expresión el prota tenía algo más en mente. Poción, se trata de una medicina que activa al máximo la capacidad regenerativa del cuerpo para tratar traumatismos. Está hecha con la sangre de la manticora, y se elabora utilizando secretos exclusivos. Sin embargo era difícil de conseguir, por eso la competencia por los ingredientes era feroz, pero el prota tenía 300.000 botellas de sangre de manticora. En el imperio Daisek, Dibel dice que sabía de alguien que poseía una gran cantidad de sangre, así que le pregunta al sacerdote qué cantidad podría manejar. Como se tenía que usar la magia sagrada del templo, podría manejar hasta 30.000 botellas. Dibel dice que pensaba que podrían manejar 100.000 botellas. El sacerdote sabía que era una oportunidad que no podían dejar pasar, por lo que le dice que aceptaba su propuesta, así que cierran el trato. El prota estaba arriba de la torre mágica contemplando la vista. Gracias a la distribución de la sangre de mantícora el pueblo también estaba encontrando cada vez más estabilidad. Después de trasladar a las mantícoras que habían sido confinados en el espacio a la torre, estaban cuidándolos, alimentándolos con mariscos traídos por la condesa Rubius. El pueblo había estado teniendo sangre de las mantícoras para su distribución y las mantícoras que alguna vez aterrorizaron al reino, ahora estaban bajo el control del rey mantícora y no atacaban a los humanos. Gracias a su generación característica de las mantícoras ahora es posible un suministro estable de sangre, y por la gestión de las manicoras con alimentos nutritivos el pueblo ahora estaba viviendo pacíficamente y disfrutando de una gran riqueza. Casi nadie sabía que actualmente tenía en una torre en el Valle de Mantícoras, pero parecía que poco a poco se estaban propagando rumores de que la torre es tan magnífica y hermosa como una ciudad importante, pero siempre debían tener cuidado para proteger eso ante posibles amenazas. En ese momento llega Kaina a avisarle a algo al prota, y es que Serena estaba en cama y no parecía bien de salud. El prota dice que le echaría un vistazo. El prota dice que la energía estaba desapareciendo de su cuerpo, y algo más auras oscuras de los reinos infernales, no más bien era una aura sagrada celestial. Si sus sospechas eran correctas es probable que la nueva fuerza que se ha manifestado en el cuerpo de Serena sea energía divina. Si no tenían cuidado Serena podría convertirse en el objetivo de todo el continente. Ellos se preguntan por qué pasaba eso. El prota dice que no tenían tiempo para
discutir eso ahora, y sale corriendo diciendo que necesitaba crear un sello en todo el valle. En la cima de la torre dice que no importa cuánto tiempo tomé completar el sello en todo el valle, debían hacerlo correctamente. Mientras tanto, en el reino de Gaia, la Santa Sede, un sacerdote dice que hoy sería un día que se quedará en la historia, un pacto que no se ha visto en 300 años, donde las almas oscuras brillan, un mundo distorsionado en su flujo. A veces es tan hermoso como nunca antes, a veces tan aterrador como nunca antes. El sacerdote le pregunta al otro si había entendido el propósito actual. Él dice que en resumen era un lugar donde la magia se había extendido por un terreno peligroso cerca de la meseta de Leviatán. Era muy probable que la doncella sagrada estaba allí. El otro sacerdote le dice que anuncia la llegada de la doncella sagrada al continente. Le dice que buscara la colaboración de los resplandecientes caballeros y el reino de Tolian. La aparición de la doncella sagrada era la voluntad de la diosa. Ahora su reino poseía el poder más fuerte de la historia. La llegada de la doncella sagrada, que había sido esperada durante 500 años, no retrocedería, incluso frente al imperio. Aquellos que se opusieran a la voluntad de la diosa no serían perdonados. Él decía que no podrían evitar que Serena se volviera una santa por la cantidad divina que estaba acumulando en su cuerpo. El dolor era incalculable, tanto que no podía levantarse. El reino sagrado anunciaría su nacimiento y la buscarían por cualquier método posible. Toda la familia estaba de acuerdo en no entregar a Serena al reino de Gaia para convertirla en una santa. En ese momento, a él le llega una carta mágica que básicamente pedía que asistiera a la reunión central del reino. Aunque el protagonista decide asistir porque tenía algo entre manos. Fue al condado de Rubius para pedir que la princesa de ese lugar lo acompañara a la reunión central del reino. Él creía que el príncipe Rowling, con sus habilidades y su poder, podría convertirse en aristócrata central. Él la persuade para que su familia, los Rubius, volviera a ser lo que anteriormente fue y recuperara su gloria. Le dice que es un mago de 7ª clase y amo de la Torre Mágica. Quería un puesto más alto, y con él ahí, nadie volvería a tocar a la familia Rubius. Ella pensó que a cambio de ofrecerle su ayuda, él quería, ya sabes qué. Aunque el protagonista dice que eso era imposible porque técnicamente eran primos. Sin más objeciones, él le dice que se prepare para el día de mañana. En otro lado, un grupo de hombres estaba preocupado porque su poder poco a poco se desvanecía, pero uno de ellos dice que su segundo príncipe tiene gran poder militar. No se nos muestra lo que dice, pero las expresiones de los demás denotan mucha confianza por ello, quedando de acuerdo en que lo harían de ese modo. Entonces el protagonista viajó con Rowling a la capital para asistir a la reunión. Rowling estaba asombrada por lo majestuosa y bella que era la ciudad, además de que era su primera vez allí. El protagonista la llevó a dar un paseo por la ciudad al comprender que ella había estado recluida por un buen tiempo. En un momento se encuentran con un sujeto llamado Lark, quien la cuestiona por estar allí con un mago de 3ª clase. Se pregunta si lo había rechazado por ese debilucho. Lark estaba seguro de su estatus y confiado en que el protagonista no era mejor que él, pero Rowling le responde que ahora ella era una condesa y él tan solo el hijo de un marqués. Por lo tanto, no tenía derecho a hablarle de esa manera. Justo después, vemos que la reunión del reino Tolian comienza, aunque no se discutieron los mismos temas de costumbre. Un tema en particular trataba sobre que el reino estaba atravesando su mejor año en décadas, por lo que querían aprovechar para expandir su poder mientras pudieran. Así, proponen la destrucción del reino Hesse. La segunda facción, liderada por el segundo príncipe, apoyaba esta idea, justificando que el reino Hesse estaba lleno de bandidos que solo saqueaban sus pueblos. Además, argumentaban que ellos tenían a más de 200,000 hombres bajo su mando, lo cual sería suficiente. Si el reino Tolian conquistaba Hesse, este le serviría como un puente hacia otros reinos. Y si el príncipe Cran lograba esa hazaña, estaría a un paso del trono. Como era de esperarse, la facción del primer príncipe no estaba de acuerdo, lo que generó un fuerte conflicto entre ambas partes. En ese momento, el rey los interrumpe para presentarles a Ellie. En la sala, todos se preguntan si él es un mago del conde Rubius. Lark dice que no podía perdonar a alguien que le había faltado el respeto de esa forma, especialmente considerando su estatus, por lo que le pide al rey que lo castigue.
Sin embargo, el rey sorprende a todos al presentarlo como una de sus mayores fortalezas de cara al futuro. Lord Ely, de la Torre Mágica. La expresión de asombro en todos los presentes era evidente al enterarse de que él era un mago de séptima clase. Como muchos aún dudaban de sus habilidades, Ely realiza una demostración de poder para disipar cualquier sospecha. Sin más que agregar, el protagonista se retira de la sala, deseándoles lo mejor para el futuro. El rey declara que él es el salvador del reino y la persona más importante del mismo, brindándole su apoyo explícito como pilar central del reino Tolian. Con respecto al tema del reino Hesse, el rey menciona que debían considerar el poder de los magos, por lo que la decisión se pospone por el momento. Así concluye la reunión. Más tarde, el rey visita a su hija de 17 años, la princesa Eris, quien según sus propias palabras, es la princesa más sabia y conocedora del reino. El rey busca convencerla de que se case con Ely, pues una alianza entre ambos representaría un poder sin igual. Eris acepta encontrarse con él al día siguiente durante el festival, movida en parte por la curiosidad de conocerlo personalmente. La fiesta resultó ser más grande y majestuosa de lo que se esperaba. El lugar estaba lleno de nobles deseosos de hablar con él, ya que se había convertido en un talento codiciado por todos. En ese momento, el rey hizo su entrada a la celebración, acompañado de su hija, la princesa Eris. La fiesta se realizaba en honor al protagonista por haber construido una torre mágica en el reino Tolian. El protagonista utilizó su magia para calmar la tensión entre los nobles, quienes se mostraban nerviosos por su presencia. Más tarde, él se apartó de la multitud y salió al balcón para estar a solas un momento. Justo entonces, la princesa Eris lo encuentra, aprovechando la oportunidad para conversar con él. El protagonista ya sabía que ella estaba allí por petición de su padre, pero Eris se le acercó primero porque lo consideraba una persona realmente impresionante. Ella estaba genuinamente asombrada por sus habilidades, especialmente considerando su corta edad. En contraste, ella era una mujer con responsabilidades que cumplir y derechos que representar, por lo que no podía actuar con libertad, y su matrimonio también formaba parte de su deber hacia el reino. Sin embargo, el protagonista le responde que incluso sin casarse, hay muchas formas en las que podría ayudar a su país. Le asegura que no debía preocuparse por esas obligaciones impuestas y que él mismo podría ayudarla a cumplir sus objetivos. Luego, le pide que regrese al salón si ha comprendido sus palabras. Más adelante, el protagonista le propone a Rowling que se una a la facción del tercer príncipe. Naturalmente, esto equilibraría la balanza entre las facciones del primer y segundo príncipe, ayudando a estabilizar el poder dentro del reino. Rowling decide confiar en él y aceptar su propuesta. Mientras tanto, unos hombres encapuchados llegaban al reino Tolian con una misión en mente: encontrar a su santa. Al día siguiente, el templo informa al rey que la doncella sagrada, destinada a salvar al reino del mal, había nacido en sus tierras. Aunque el mensaje tenía un fuerte peso religioso, el rey solo pensaba en cómo esto podría incrementar drásticamente el poder del reino Tolian. Sin embargo, era consciente de que competir contra el reino sagrado era prácticamente imposible, incluso para otros países. Aún así, decide cooperar con ellos. Se solicita un guía que los conduzca a la tierra sagrada de los caballeros sagrados, ubicada cerca de las tierras de los monstruos, al norte del continente. Debido a lo peligroso del viaje, el rey decide que partirán al día siguiente, tras dar las instrucciones necesarias. Mientras reflexiona, el rey llega a la conclusión de que la aparición de la torre mágica y el nacimiento de la doncella sagrada podrían estar relacionados. Por ello, le ordena a Decilon que se comunique de inmediato con la torre mágica. Después de un año de trabajo, el protagonista finalmente logra establecer una barrera mágica para proteger la torre. En ese momento, Kaina llega con noticias. Habían recibido una llamada del reino. Durante la conversación, le informan lo que ya conocemos. La doncella sagrada ha aparecido y los rumores corren rápidamente. El rey pregunta si hay alguna forma de evitar el conflicto con el reino sagrado, pero el protagonista le responde que no, ya que la doncella es su familia y por tanto no tenía intención de retroceder. Aunque el rey le advierte sobre lo duro que sería enfrentarse a una potencia como el reino sagrado, el protagonista se mantiene firme en su decisión. El protagonista le pide al rey que mantenga la neutralidad hasta que todo se resuelva.
Si logra eso, podrían evitar que el reino Tolian entre en conflicto directo con el reino sagrado. El rey simplemente le desea suerte, le pide que se cuide y le recuerda que es un miembro fundamental del reino. Si se presentaban eventualidades, contarían con su apoyo. Mientras tanto, el protagonista se hace una promesa: proteger a su familia y a todas las personas importantes para él, sin importar lo que venga. Bollerk salió del palacio en busca de la santa y se dirigió al condado de Rubius. Según él, les tomó un mes llegar hasta ese lugar. Su objetivo principal era conocer el paradero de la santa, por lo que comenzaron a hacer preguntas sobre un terreno montañoso y accidentado, además de indagar acerca de la torre mágica. Rowling, por supuesto, no tenía intención alguna de revelar su ubicación. Aún así, las suposiciones de Bollerk y su grupo los llevaron a pensar que la santa se encontraba en el Valle de las Manticoras. Por lo tanto, decidieron dirigirse hacia allá. Rowling, sin embargo, se mantenía confiada, ya que todo eso formaba parte del plan del protagonista. Cuando estaban por llegar a la torre, el protagonista los intercepta personalmente. Rápidamente, el grupo se da cuenta de que se trata del amo de la Torre Dorada. Bollerk le pregunta si la santa se encontraba allí, a lo que el protagonista responde que sí y que la estaba protegiendo. Añade que no podía entregarla, ya que ella sería la mujer con la que se casaría. Estas palabras provocan la furia de Bollerk. En ese instante, su grupo se prepara para atacar, pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, el protagonista los atrapa a todos con un poderoso hechizo, dejándolos completamente inmovilizados. Niebla del caos fue la estrategia que utilizó el protagonista. Al ver esto, Bollerk les ordena a sus hombres que aumenten su resistencia mágica. Sin embargo, cuando intentan hacerlo, el protagonista les arrebata todos los sentidos a los caballeros sagrados. A pesar de la feroz resistencia de los caballeros, que lucharon contra la confusión que les causó el hechizo, el protagonista logró someterlos rápidamente. Alrededor de la torre, el protagonista había secuestrado a Bollerk. Confiado en su victoria, le entrega a Bollerk un artefacto que les permitiría ver a través de la niebla oscura y un brazalete para capturar a los caballeros sagrados atrapados en esa misma niebla. Tal como se había planeado, los subordinados del protagonista sometieron a todos los caballeros sagrados, dejándolos fuera de combate. Mientras tanto, en el reino sagrado, los demás comenzaron a preocuparse por la falta de señales de vida de Bollerk desde que había entrado al Valle de las Manticoras. Al sacar sus conclusiones, entendieron que obtener a la santa no sería una tarea fácil. Ante esta situación, uno de ellos propone que el duque Dayard, el caballero más poderoso del reino, así como los caballeros de la Cruz de Plata, vayan personalmente al valle. El Papa acepta la propuesta, pero también ordena movilizar todas sus fuerzas, ya que debían demostrar su poder absoluto. El protagonista sabía que, en cualquier momento, el reino sagrado enviaría sus fuerzas al Valle de las Manticoras, así que estaba preparado para actuar. Mientras mantenía a los caballeros sagrados como prisioneros, planeaba negociar utilizando esa ventaja. Además, ordenó que disminuyeran el suministro de sangre para las manticoras, ya que consideraba que esa estrategia les sería útil más adelante. Días después, los caballeros del reino sagrado estaban listos para partir. Su misión era rescatar a los caballeros capturados y traer consigo a la santa. Sin perder tiempo, se teletransportaron directamente hacia el Valle de las Manticoras. Todos estaban convencidos de que estaban llevando a cabo esta misión en nombre de la diosa. Al llegar a la entrada del valle, enviaron a 56 caballeros templarios para hacer un reconocimiento, pero después de un tiempo, ninguno de ellos regresó. Ante esta situación, el duque decide adentrarse personalmente en la niebla. A medida que los demás desaparecían, el duque usó su arma para disipar la niebla y, para su sorpresa, descubrió que dentro del valle había una ciudad. En ese momento, el protagonista hace su aparición frente al duque. Este, decidido a obtener respuestas, le pregunta directamente si tenía a la santa en ese lugar. Sin embargo, el protagonista solo responde que en la torre solo tiene a la persona que ama. El duque, furioso, levanta su mazo, pero justo en ese instante, el protagonista invoca a su caballero dorado y le ordena atacar. El protagonista había lanzado un hechizo para inmovilizar a los demás caballeros, dejando al conde completamente solo y sin apoyo. Aprovechando la situación, el protagonista le propone una apuesta. Si el conde derrotaba a su caballero dorado, liberaría a los prisioneros,
Pero si el caballero dorado ganaba, el conde se convertiría en prisionero. El duque, confiado en su habilidad, acepta la apuesta sin dudar. El protagonista ordena a Tana que acabe con los enemigos, y así los dos comienzan a enfrentarse. Durante un tiempo, la batalla parecía muy equilibrada, con ambos lados demostrando una fuerza impresionante. Sin embargo, en un momento dado, el duque utiliza su artefacto, el martillo sagrado, uno de los 3 artefactos conocidos como la bendición de la diosa. Incluso el protagonista se ve sorprendido por la aparición del martillo. Este artefacto tiene la capacidad de eliminar cualquier magia, excepto la magia sagrada. El duque desata el poder de su martillo, demostrando una fuerza abrumadora. Con un feroz golpe, arremete contra el caballero dorado por segunda vez. Aunque Ellie da órdenes de esquivar, la situación se vuelve más complicada. Al ver el curso de la batalla, el protagonista decide intervenir y le dice al duque que era hora de detenerse, advirtiendo que si continuaban luchando, no quedaría nada en pie. Entonces, el protagonista decide liberar a los caballeros que tenía prisioneros. El duque, desconcertado, le pregunta si realmente estaba llevando a Bollerk y a los otros caballeros hacia el resplandor. Mientras el protagonista se ríe, el duque le responde que esa sería su última sonrisa. Sin obtener más información, el duque y sus caballeros deciden retirarse por el momento. Sin embargo, el protagonista era consciente de que necesitaba una arma que pudiera enfrentarse al poder del martillo sagrado. En algún punto de la historia, cuando la sangre de las manticoras comenzaba a escasear, el protagonista y su grupo se dirigieron a la cima de la torre de Divel en busca de ayuda. Cabe destacar que esta sangre era crucial para la creación de pociones y otras aplicaciones, por lo que su escasez se volvía un problema grave. Divel les revela que la sangre provenía del Valle de las Manticoras, donde cerca de allí, un mago de 7º nivel había construido una torre. El mago tenía un contrato con él, lo que le permitía suministrar la sangre a todo el continente. Sin embargo, ahora se encontraba en una confrontación, ya que estaban suministrando la sangre para un santo, lo que los ponía en conflicto directo con el reino sagrado. A pesar de la situación, Divel confiaba en el poder que había demostrado el protagonista. Además, Divel propone una alianza con las 5 órdenes de los otros 5 imperios para hacer frente al reino sagrado. Mientras tanto, en el Estado Santo, reciben una carta que contiene una amenaza. No logran entender las intenciones del reino sagrado, pero rápidamente descubren que se trataba de una conspiración en su contra por parte de las otras órdenes, quienes temían que con la aparición de la diosa, el poder e influencia del protagonista creciera. Mientras tanto, el duque y los caballeros reciben una noticia que los deja paralizados, sin saber cómo reaccionar ante ella. Decían que el reino sagrado enviaría 200.000 santos a la Torre Dorada, ubicada en el Valle de las Manticoras. Mientras tanto, el protagonista le promete a Serena que la protegerá pase lo que pase. En su rostro se notaba claramente la preocupación, y le dice a su familia que abandonará la torre por un tiempo. Entonces, el protagonista se teletransporta a la capital del Reino Sagrado. Allí, se presenta ante el Vaticano, donde reside el Papa, y de inmediato le ordena a su golem que acabe con los guardias. Paso a paso, el protagonista comienza a someter a los santos que se le oponen, enfrentándolos con determinación y poder. Todo esto estaba siendo observado por los magos de la Torre Azul, quienes quedaban asombrados por las capacidades de Ellie. A pesar de su admiración, los magos deseaban capturarlo de inmediato para averiguar quién había creado ese golem tan formidable. Sin embargo, en ese momento, la maestra Legriel, la dueña de la Torre Azul, muestra interés por el evento y decide ir a echar un vistazo, ya que le había despertado su curiosidad. Mientras tanto, en el Vaticano, le preguntan al protagonista cuál es su verdadero propósito. Él responde que quería hablar con el Papa y cambiar algunas ideas, lo que comienza a molestar a todos los presentes. En ese momento, todos en conjunto preparan un ataque, pero el protagonista le ordena a Tana que suprima a todos. Sorprendentemente, el hechizo tiene éxito, pero esto no disuade a los guerreros, que siguen con su ataque. Justo en ese momento, llega el Papa a la sala. El protagonista y el Papa se presentan mutuamente, y el Papa le dice que él es el principal responsable del conflicto con sus caballeros sagrados. El Papa argumenta que los seguidores de la diosa deben seguir su voluntad, pero el protagonista le responde que no tiene intención de seguir la voluntad de la diosa.
Él revela que esa mujer era alguien a quien amaba y que un día le dieron una tarea sin previo aviso. Además, ella no deseaba esa tarea. Como las palabras no parecían ser suficientes, el Papa ordena a todos los ejecutores de la diosa que arremetan contra el protagonista. Sin otra opción, el protagonista lanza un hechizo de forja y templado que acaba con varios de los ejecutores. Entonces, con toda la intención de matar, lanza una flecha hacia uno de ellos, aunque el protagonista también muestra señales de agotamiento. Cuando ordenan capturar al protagonista, él le ordena a Tana que ejecute su hechizo del ave fénix dorado. Con una sola flecha, el protagonista acaba con la mayoría de los enemigos presentes, dejando al Papa como el único que aún opone resistencia.